Bienvenidos a la sabiduría estoica. Saludos, queridos lectores y espectadores. Nos alegra darles la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la sabiduría temporal de los estoicos. Antes de comenzar, queremos invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde exploramos juntos los principios de la filosofía clásica y su aplicación en nuestras vidas modernas. Si disfrutan de este contenido, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Hoy les presentamos un tema que seguro les tocará el alma, pues es acerca de uno de los personajes más célebres que tenga la nación mexicana. Sin más que agregar, comenzamos de inmediato. Homenaje a Cuauhtémoc. En una visión onírica, Sócrates, el gran filósofo griego, se encuentra en la vasta explanada de Tenochtitlán, observando con solemne respeto el suplicio de Cuauhtémoc. Ante la escena del tormento, con los pies del emperador azteca ardiendo en llamas, Sócrates se adelanta y con profunda admiración, exclama: «Oh noble Cuauhtémoc, emperador de altivez desgraciada, en tu sufrimiento hallo la esencia misma del estoicismo, tu espíritu inquebrantable es un faro de dignidad y valentía, una lección eterna de cómo el alma puede trascender la tiranía del cuerpo y del opresor». En este video exploraremos la figura de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, y su legado en la historia de México. La leyenda cuenta que, mientras era torturado por los conquistadores españoles, Cuauhtémoc pronunció unas palabras que se han convertido en símbolo de resistencia y dignidad. A través de esta serie de capítulos, profundizaremos en la vida de Cuauhtémoc, su liderazgo durante la caída de Tenochtitlán, el contexto histórico de la conquista, y cómo su valentía sigue inspirando a la nación mestiza mexicana. Esta es la historia de un héroe cuya altivez y fortaleza representan la fusión de las culturas indígena e hispana en la identidad mexicana contemporánea. Cuauhtémoc nació en 1496 en Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, en el seno de una familia noble. Su padre, Ahuitzotl, fue uno de los emperadores más exitosos de los aztecas, conocido por sus conquistas militares y sus esfuerzos por expandir el imperio. Su madre, Tlapalixquixochtzin, también provenía de la nobleza, asegurando que Cuauhtémoc tuviera un linaje ilustre y una educación acorde con su posición. Desde joven, Cuauhtémoc recibió una formación rigurosa en artes militares, política y religión, preparándose para asumir un papel destacado en la sociedad azteca. El periodo de su juventud estuvo marcado por la expansión y consolidación del imperio azteca, pero también por crecientes tensiones internas y externas. La llegada de los españoles a Mesoamérica en 1519, liderados por Hernán Cortés, representó una amenaza sin precedentes para los aztecas. Cuauhtémoc creció en un entorno donde la preparación para la guerra y la defensa del imperio eran prioridades absolutas. Fue testigo de la creciente influencia de los españoles y de los primeros enfrentamientos que presagiaban un conflicto mayor. Cuauhtémoc asumió el trono en 1520, tras la muerte de Moctezuma II y de Cuitláhuac, su primo, quienes murieron durante los eventos caóticos que siguieron a la llegada de los conquistadores. Moctezuma II había intentado apaciguar a los españoles con regalos y negociaciones, pero estas tácticas no lograron detener el avance de Cortés. Cuitláhuac, sucesor inmediato de Moctezuma, falleció poco después, posiblemente debido a la viruela, una enfermedad traída por los europeos que devastó a la población indígena. El nombre Cuauhtémoc, que significa águila que desciende, tiene una profunda significación simbólica. En la cultura azteca, el águila era un símbolo de poder, visión y fortaleza. La imagen del águila descendiendo puede interpretarse como un presagio de la caída del imperio azteca, pero también como una señal de la valentía y el espíritu combativo de su portador. Cuauhtémoc descendió para enfrentar la mayor amenaza que jamás había enfrentado su pueblo, con la misma determinación y nobleza asociadas con el águila. Bajo el liderazgo de Cuauhtémoc, los aztecas demostraron una resistencia feroz contra los invasores españoles. A diferencia de Moctezuma, que buscó negociar, Cuauhtémoc adoptó una postura más beligerante, organizando y liderando la defensa de Tenochtitlán con una determinación implacable. Implementó tácticas guerrilleras, emboscadas y otras estrategias para maximizar el impacto de sus fuerzas frente a los mejor equipados y tácticamente avanzados soldados españoles. Su liderazgo en la guerra fue una muestra de su valentía y habilidades estratégicas, ganándose el respeto tanto de sus aliados como de sus enemigos.
La defensa de Tenochtitlán es uno de los episodios más heroicos y trágicos en la historia azteca. Cuauhtémoc organizó a sus guerreros y movilizó a la población para resistir el asedio español, que duró varios meses. A pesar de la falta de recursos, la devastación causada por la viruela y la superioridad tecnológica de los españoles, los aztecas, bajo el mando de Cuauhtémoc, lucharon con tenacidad y coraje. La resistencia feroz y la capacidad de organización demostradas durante este periodo son testimonio de la determinación y el liderazgo de Cuauhtémoc. La caída de Tenochtitlán simboliza la destrucción de una civilización compleja y avanzada. Este evento marca no solo una derrota militar, sino también una fractura cultural y espiritual profunda. La resistencia de Cuauhtémoc y su pueblo es una manifestación de la lucha por preservar su identidad y su herencia en medio de la adversidad. La defensa de Tenochtitlán es un reflejo de la fortaleza y resiliencia de una sociedad que valoraba su autonomía y tradiciones. Finalmente, en agosto de 1521, tras un prolongado y brutal asedio, Tenochtitlán cayó ante los conquistadores. Cuauhtémoc fue capturado por los españoles, pero incluso en cautiverio, su dignidad y valentía no disminuyeron. Después de su captura, Cuauhtémoc y otros nobles aztecas fueron sometidos a crueles torturas para revelar la ubicación de supuestos tesoros escondidos. En este contexto, Cuauhtémoc pronunció la famosa frase «¿Crees que yo estoy en un lecho de rosas?», dirigiéndose a su primo Tlacotzin, quien también sufría el tormento. Su famosa frase pronunciada mientras era torturado, refleja su carácter indomable y su compromiso con la resistencia. A lo largo de los siglos, Cuauhtémoc ha sido recordado como un símbolo de la resistencia indígena y un héroe nacional en México, representando la lucha por la soberanía y la dignidad frente a la opresión extranjera. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, es una figura emblemática cuya vida y liderazgo en tiempos de crisis han dejado una huella indeleble en la historia de México. Su ascenso al trono en uno de los momentos más críticos del Imperio Azteca y su valiente resistencia contra los conquistadores españoles simbolizan la lucha de un pueblo por su libertad y su identidad. La altivez y el espíritu combativo de Cuauhtémoc continúan inspirando a generaciones de mexicanos, destacando la importancia de honrar y preservar la herencia cultural y la historia de resistencia que define la identidad de la nación mestiza. Cuauhtémoc representa la resistencia ante la opresión y la lucha por la soberanía. Su figura es un testimonio del espíritu indomable de los pueblos indígenas. La elección de su nombre refleja no solo su papel como líder, sino también una conexión simbólica con el águila, un símbolo de poder y visión en la cosmovisión azteca. La frase «¿Crees que yo estoy en un lecho de rosas?» es una expresión de estoicismo y resistencia moral. Desde una perspectiva filosófica, esta declaración puede interpretarse como una afirmación de la fortaleza interna y la dignidad humana frente al sufrimiento y la injusticia. Refleja la conciencia de Cuauhtémoc sobre su papel como líder y la responsabilidad de mantenerse firme para inspirar a su pueblo. En un contexto más amplio, esta frase encapsula el espíritu de una nación subyugada que, a pesar de la opresión y el dolor, mantiene su dignidad y humanidad. El legado de Cuauhtémoc trasciende su tiempo y lugar, resonando en la conciencia colectiva de México como símbolo de lucha y esperanza. Su resistencia no solo es una cuestión de valentía física, sino también de integridad moral y espiritual. Cuauhtémoc encarna la capacidad de una nación para sobreponerse a la adversidad y preservar su esencia. La persistencia de su memoria en la cultura mexicana es un testimonio de la importancia de reconocer y honrar las raíces históricas y culturales. La fusión de culturas que se dio en México es un fenómeno único y complejo. Desde una perspectiva filosófica, el mestizaje puede ser visto como un proceso de síntesis cultural y reconciliación de identidades. A través de la historia de Cuauhtémoc, entendemos que la resistencia y la adaptación son fuerzas que han moldeado la identidad mexicana. La integración de elementos indígenas y españoles ha creado una cultura rica y diversa, pero también ha dejado heridas profundas que aún necesitan ser sanadas mediante el reconocimiento y la valorización de las raíces indígenas. Reflexionemos sobre la altivez y dignidad de Cuauhtémoc como un símbolo eterno de la resistencia indígena y la fusión cultural que define a México. Reconoceremos la importancia de mantener viva la memoria de figuras históricas como Cuauhtémoc para entender y valorar nuestra identidad mestiza.
Concluiremos destacando cómo la fortaleza de la raza azteca y la herencia hispana se entrelazan para formar una nación rica en diversidad y resiliencia. La figura de Cuauhtémoc no solo representa una resistencia histórica, sino también una lucha continua por la justicia, la dignidad y la identidad cultural. En su valentía y sufrimiento, encontramos un espejo de nuestras propias luchas y aspiraciones. La frase "¿Crees que yo estoy en un lecho de rosas?" resuena como un llamado a la resistencia y a la afirmación de nuestra humanidad frente a la opresión. En última instancia, la historia de Cuauhtémoc nos enseña que la verdadera fortaleza de una nación reside en su capacidad para enfrentar la adversidad con dignidad y forjar una identidad rica en diversidad y resiliencia. Este video no solo es un homenaje a Cuauhtémoc, sino también una celebración de la rica herencia cultural de México. A través de la historia de este gran líder, recordamos la importancia de honrar nuestras raíces indígenas y apreciar la fusión cultural que nos define como nación mestiza. La valentía de Cuauhtémoc y la resistencia de su pueblo son una fuente de inspiración y orgullo que nos invita a construir un futuro más justo y equitativo, reconociendo la fortaleza de nuestra herencia multicultural. Fin del video. Gracias por vernos.